Entonces, espera. Perfecto. Entonces, continuamos esta noche con Primera de Crónicas, capítulos 15 y partes del 16. El título del mensaje de hoy, de esta noche, entonces, vendría siendo A su manera. Y no sé si usted por ahí se acuerda de una canción que decía esa estrofa, ¿no? A mi manera. Y necesitamos pasar de eso a hacer las cosas a la manera de Dios. Habíamos quedado entonces en que, ¿se acuerdan que David había decidido traer el arca del pacto y lo había hecho a la manera de él? Y a raíz de eso, pues el arca tropieza con los bueyes y por no dejarla caer, uno de sus sirvientes muere en ese proceso. Y aquí estamos seguidos, esta es la continuación, digamos, de ese capítulo. Y vamos a ver como tres aspectos, tres cosas importantes que se desarrollan ahí en el capítulo 15. Y la primera que yo quiero que usted tenga en cuenta es que a Dios no solamente le interesa o le importa el qué, sino también el cómo. Y eso es una de las cosas con las que yo creo que hoy en día culturalmente estamos luchando mucho, porque la cultura es contracultura, ¿no? O sea, contra la cultura del reino, contra la cultura bíblica, contra la cosmovisión bíblica. Y nos dicen, el fin justifica los medios. O sea, si es algo bueno, si usted tiene la buena intención, si usted o sea, eso es algo que va a traer algo de beneficio, no importa cómo llegues allá, lo importante es llegar. Y nos toca aquí el Señor, yo creo que con este ejemplo muy gráfico que nos ilustra muy bien que realmente a Dios le importan las dos cosas, lo de forma y lo de fondo. Le importa el qué y el cómo. Entonces, no nos podemos conformar y conformar, acuérdense que es tomar la forma de, ¿sí? No podemos amoldarnos a esa cultura que nos está tratando de decir, no importa cómo lo hagas, lo importante es el qué. No, aquí las dos cosas son importantes. Y entonces David aprende esto con un precio muy alto, ¿no? Que es la vida de uno de sus siervos. Lo importante para nosotros es cómo quieres aprender tú esa lección. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir. Y yo creo que algo que es importante y el Señor nos está aquí tocando la campana es, ¿por qué creen ustedes que David perdió de vista ese punto? David era un hijo de Dios, había sido levantado en toda la cultura hebrea, conocía toda la ley de Moisés, era hijo de Jesse, o sea, ya estaba siendo, ya había pasado pues por toda esa parte de haber sido ungido como rey, conocía a Samuel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted puede de pronto poner su nombre ahí. Yo digo, bueno, yo llevo tantos años en la iglesia, en el evangelio, he hecho el curso 1A, 1B, el otro, ¿sí? He estado o sea, ya tengo algunas cosas, responsabilidades, privilegios, y me puede pasar que yo pierda de vista ese cómo de Dios. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. Y una de las cosas que creo que es muy importante y que nos va a ayudar a siempre tener en cuenta el qué y el cómo de la mano es que tengamos y decidamos tener una lectura consistente de la palabra de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a que solamente nosotros leemos la palabra cuando la recibimos incluso de un tercero, que es en el domingo o en estudios como este, en las conexiones que tenemos, pero no tenemos
no hemos tomado la decisión de yo voy a estudiar la palabra, ¿sí? Voy a hacer un devocional, pero no solamente me voy a quedar con lo que el devocional me dice. Todas esas aplicaciones son una bendición, pero que yo pueda coger y leer, sacar en otra versión, mirar qué significa esta palabra en hebreo, decir voy a leer tantos capítulos diarios. O sea, necesitamos de verdad, y para estos tiempos creo que es algo que a mí el Señor me ha puesto como que, mira, esto es innegociable. Entonces, si usted quiere tener el qué y el cómo, es necesario estar constantemente leyendo la palabra de Dios. Luego es que David dice, ¿verdad que el Señor había dicho que solo los levitas podían llevar el arca y tenía que ser cargada en hombros? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué el Señor había dicho esto? Y eso es una de las cosas que a veces uno se cuestiona. O sea, en cosas como tan, que uno cree que son tan de forma, pues ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia en que la lleven cargada en hombros y la lleven con los bueyes? A ver, incluso hasta era más práctico del otro lado. Y ahí nos tenemos que ir con ojo con la practicidad, porque es que la practicidad no nos puede quitar la devoción y la fe en lo que Dios ha dicho como Él lo ha dicho. Entonces, hay en estos estudios hay como un ejemplo entre lo que es llevarla, porque Dios había dicho que debía ser cargada en hombros y bueno, con las varas y llevada por los levitas. Resulta que el arca en algunos estudios teológicos es comparada con la persona de Cristo o con digamos, lo que es la obra de Cristo, el Evangelio. Y una de las cosas como que el Señor me enseñaba con todo eso es cómo nosotros a veces estamos llevando el Evangelio a otros, ¿sí? Y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Sí? Y empezamos a idearnos cosas diferentes a las que la Biblia ha dicho de cómo debemos llevar el Evangelio. Número uno, y es, necesitamos llevarla en hombros de seres humanos transformados y consagrados en la vida en Cristo. O sea, tiene que estar respaldada por un testimonio. Cuando nosotros se nos ocurre la maravillosa idea de empezar a hablar de la palabra, a enseñar la palabra, a decirle a otros de la palabra, pero no llevamos una vida de testimonio que sea coherente con eso, que yo estoy cargando esto bajo mis hombros, yo lo estoy viviendo, ¿sí? En carne propia, empezamos a traer muerte a otros. Cuando nosotros empezamos a tratar de alejar el evangelio del que sea cristocéntrico y empezamos como con estas maquinarias y hagamos de cuenta que estos son como los bueyes de ese momento y es de repente un evangelio o una palabra, una enseñanza con un matiz o un marco legalista. Sí, cuando queremos hacerlo, digamos, de una manera religiosa, cuando queremos hacerlo de una manera en la que le estamos mezclando incluso toda la maquinaria que hoy en día hay de autoayuda, de humanismo, de nueva era, porque entonces queremos de esto un poquito, de esto otro, no le llamemos pecado al pecado, acomodémoslo de esta manera para que no suene tan, ¿sí? No, no, no empecemos por esto de, eh, hay que arrepentirnos, o sea, de convocar al arrepentimiento como lo hizo Juan, ¿sí? Y para poder preparar el camino, sino con otras ideas de que va a haber bendición, de que va a haber prosperidad, de que Dios es solo amor. O sea, cuando empezamos a transportar la obra de Cristo bajo otras cosas diferentes que no son una vida completamente íntegra, coherente con el Evangelio, ceñido realmente a la forma en como Dios lo estableció, es como si nosotros estuviéramos actuando como David en ese momento y
con nuestras maravillosas ideas prácticas de llevar la obra de Cristo de una manera diferente a como Dios la ha establecido. ¿Qué va a pasar? Eso va a traer muerte. A raíz de eso es que hay muchas personas que no quieren nada con el Evangelio, que han muerto espiritualmente por eso, porque su pasión además ha muerto por eso. Y el asunto es que en algún momento David piensa, o como que, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Como si el problema hubiera sido esa decisión tan radical de Dios. Pero luego él, al recordar, no sabemos, la Biblia no nos deja ver allí si fue que él abrió nuevamente los rollos, si fue que él habló con Samuel, qué fue lo que hizo que él recordara, seguramente el Espíritu Santo, que definitivamente el problema no había sido Dios, el problema había sido él que había, digamos, violentado en ese sentido la forma en cómo Dios había diseñado el transportar el arca. Luego, digamos ya en el segundo estadio, él empieza y él dice, bueno, yo voy a hacer de todas maneras un lugar especial. Y él prepara un lugar especial para esa arca. Y algo que a mí me confrontaba mucho es que él empieza a aprender, él ahí aprende de su error. ¿Y cuántas veces nosotros nos podemos quedar como que, uy, no, 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 si eso pasó por el hecho de que, no sé, yo hubiera intentado hacer algo, ¿sí? En el Señor y de pronto las cosas no salieron bien, eh, de repente uno dice, yo no vuelvo a hacer eso. O sea, a mí que no me vuelvan a llamar a dictar una clase de escuela dominical, a mí que no me vuelvan a llamar a servir al Señor porque la embarré de alguna manera en esto, me equivoqué en esto. Y podemos quedar a veces como con esa marca que nosotros mismos nos ponemos. Y en esa parte yo aprendo de David, porque yo digo, a veces yo puedo ser muy así, muy con esa tendencia de, no, o sea, si eso no salió bien, entonces yo no soy, yo me acuerdo que cuando yo aprendí a manejar, estaba yo feliz con mi licencia y entonces, bueno, me dicen, ah, listo, dale, súbete. Y resulta que yo hice mi curso en Panamá, mi curso de licencia, y una cosa es manejar en Panamá y otra cosa es manejar en Bogotá. Cuando yo llego a coger el carro acá, bueno, casi me estrello, mejor dicho, eso me dijeron hasta de que, porque ustedes saben cómo son aquí las personas y todo. Bueno, yo paré el carro, yo me bajé y yo dije, definitivamente yo no nací para esto. Así dije, ¿sí? Yo no vuelvo a coger un carro en mi vida. Y bueno, ya ustedes saben la historia, gracias a Dios, aquí ya yo seguí, no me quedé en eso. Pero yo creo que vale la pena que nosotros como que pasemos esto y lo revisemos. ¿Qué tanto de eso hay en nosotros hoy en día? ¿Sí? ¿Qué tal que Moisés hubiera dicho, no, yo de ese ataque de ira que me dio de ver al pueblo, yo rompí las tablas de la ley? Pues yo nunca más vuelvo a ponerle la cara a Dios, porque imagínense, las mismas tablas de la ley que el Señor hizo, las rompí yo. Ahora yo qué voy a hacer. Y, y saber que siempre con el Señor hay manera de restaurar nuestra vida. ¿Qué tal que David hubiera dicho, no, dejen esa arca ya, yo no me vuelvo a meter con eso, ya alguien murió, qué pena, cómo le voy a dar la cara a esa familia y de aquí no voy a salir? Nos hubiéramos perdido de todas las victorias, de todos los salmos, de todas las cosas que pues el Señor le había dado finalmente a David para que hiciera. Y entonces si alguien me puede leer Primera de Corintios 15:13, por favor, para que veamos esto de cómo pues David finalmente aprende de su error. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:13? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. No, esa es primera de, Corintios. no es Crónicas, Ah, primera de Crónicas, 15, versículo 13. dice así, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza.
Entonces ahí él entiende, él no empieza a echarle la culpa a Dios, no se queda diciendo es que Dios, es que... y él dice, fue porque no lo buscamos según su ordenanza. Y finalmente, ya David dice, listo, vamos nuevamente por el arca, ahora lo vamos a hacer a su manera. Y por eso es que le puse ese título a este mensaje, lo vamos a hacer a la manera de Dios. ¿Estás dispuesto tú a hacer las cosas a la manera de Dios? Porque es que muchas veces nosotros venimos eh, haciendo cosas que incluso Dios dice, ya no es más, no lo sigas haciendo más de esa forma. Y les digo, mire, uno por lo menos yo digo, con los hijos uno aprende muchas cosas. Lo que te sirve con un hijo no necesariamente te va a servir con el otro, ¿sí? Y lo mismo pasa acá, y es, Señor, ¿cómo tengo que llegarle a este hijo? ¿Cuál es la dosis que él necesita? Y en estos días yo pensaba, y yo decía, la palabra de Dios, lo vimos, creo que en el retiro fue que la palabra de Dios es asociada como miel, es asociada como espejo, es asociada como martillo, es asociada. Y yo digo, bueno, en este momento este hijo o esta persona que yo estoy aconsejando, necesita un espejo o esta persona necesita un martillo porque tiene el corazón duro. Y nosotros necesitamos estar escuchando mucho al Señor para saber cuál es su ordenanza en esa parte, cómo es lo que él, qué es lo que él quiere y cómo quiere que yo lo haga. Entonces, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Sí? Como Él te lo está revelando, porque si no, nos vamos a quedar en el mismo error toda la vida y de repente las cosas no van a funcionar. Incluso nosotros yendo a la iglesia, incluso nosotros ayunando y de todo, pero no escuchamos. Hay que cambiar la forma de orar, hay que cambiar la forma de predicarle a esta persona, hay que cambiar la forma en que estás corrigiendo a ese hijo, hay que cambiar la forma en que le estás manifestando el amor a ese hijo. O sea, tenemos que estar en esa parte, anuentes a lo que el Señor nos está diciendo. Y lo otro que David hace, que creo que es muy importante para nosotros hoy, es que él convoca a todo el pueblo, ¿sí? Y él hace prácticamente una fiesta, él hace una celebración, él lo hace público. Y pensaba yo, como el Señor a veces, pues como diciéndome y hablándome en esta enseñanza, cuántas cosas como que uno se va como a extremos, ¿no? Y uno dice, bueno, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, así de uno no publicar cosas. Pero estas cosas que son de honra al Señor, que es traer nuevamente su presencia, yo digo, hay que dejarlas conocer y ser, como les digo, escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que saber, la iglesia tiene que saber y tiene que experimentar el poder de Dios y lo que eso significa. Nosotros tenemos una historia que contar. Entonces, digamos que nuestros hijos nos vean y sean conscientes de qué estás dispuesto tú a dar por el Señor, ¿sí? O sea, ellos aquí saben, por ejemplo, que me cuesta madrugar, como les decía al principio, pero me han visto madrugar muchas veces por el Señor, ¿sí? Y eso es algo que es importante hacerlo para que quede una historia allí, en esas ofrendas que hacemos para el Señor, ese ejemplo que hay que dar y ese hacerlo en lo público, esta parte de la celebración de lo que significaba traer la presencia. O sea, es el hecho de que nosotros conozcamos al Señor y tengamos una relación con Él, es algo que hay que celebrar. ¿Sí? Em, y lo importante acá es que usted de alguna manera deje esa constancia porque es algo que más adelante va a quedar como un recordatorio para poder volver a, digamos, a esa historia. Y les voy a contar, en esta semana estuvimos en bueno, como en una reunión que estaba haciéndose de call y estaba
Sara Caicedo, incluso creo que la pastora en el chat de intercesión compartió un poquito de ese video. Y ella hacía un recuento de las cosas que Dios había hecho en Colombia, ¿sí? Si esas cosas las hacemos todo el tiempo calladitos y nadie se entera y no, pues que ni saben que estábamos orando por eso. O sea, no, yo quiero que usted no me malentienda, pero hay cosas que sí es necesario hacer en lo público y poder hoy recordar esas cosas y ver que el Señor sí nos ha acompañado, que el Señor sí ha respondido y que incluso eso produjo un efecto en las personas no creyentes para entender que este proceso no era solamente una batalla política, sino también una batalla espiritual. Es algo importante. Em, y en ese orden, cuando ellos traían en ese texto que estamos leyendo en Primera de Crónicas 15, hubo algo importante. Si alguien me puede leer, por favor, los versículos 25 al 28 para que veamos qué era lo que, digamos, públicamente se evidenció allí. Es Primera de Crónicas, versículos 25 al 28. 15, ¿cierto? Sí, 15. Dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Edom con alegría. Y ayudando a Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto. Entre los cantores llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera 28. llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonidos de trompetas y címbalos y al son de salterios y Ujú. arpas. Entonces, miren todo lo que había alrededor de el traer esa arca y en una de las versiones decía, era evidente que Dios los estaba ayudando a transportar esa arca y por eso hicieron ese sacrificio de los 7 carneros y todo. Entonces, el poder dejar en evidencia que Dios se manifiesta, ¿sí? Que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, que Él es poderoso, que cosas que no se podrían hacer solamente con hombres empiezan a suceder, como lo que estamos viendo nosotros ahora en nuestra nación, con todo lo que el Señor ha detenido, con todas las cosas que el Señor está sacando a la luz que estaban por allá enterradas en esta justicia que es muy coja humanamente y poder hacer esto público. Entonces yo digo, usted va a hacer hoy como un compromiso, obviamente es voluntario, pero usted puede decir, yo puedo hoy decidir ser como David y que en el momento en que vengan esas victorias, yo pueda decir, esto es porque Dios lo hizo, ¿sí? Esto no es algo natural, esto no es algo humano, porque estamos viendo el mover de Dios. Y eso es lo que finalmente David quería, hizo cuando lo dejó ver y lo hizo en lo público. Y cuando él viene todo emocionado y vemos a este David muy apasionado, danzando y se vistió con lo mejor y, o sea, transmite toda esa alegría con instrumentos, asignando a personas que tienen, digamos, madurez y llamado y asignación espiritual para traer el arca. Vemos ahí una actitud de su esposa Mical, ¿sí? Y yo digo, wow, ¿cuántas veces nosotros allá en el corazón? Porque además la Biblia no dice que Mical lo expresó. Mical pensó en su corazón como este hombre tan loco, o sea, tan fanático, o sea, cómo se lo menospreció en su corazón, dice la Biblia. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces nosotros eh,
pensamos cosas, pero las alimentamos y no decimos, Señor, no, yo no le voy a dar cabida a ese pensamiento. Dice, lo menospreció en su corazón y habla como de que lo juzgó como algo fanático. Y por eso quiero que hagamos esta aclaración. ¿Alguna vez usted ahí en la iglesia, cuando ve a alguien apasionado por Dios, cuando de repente se arrodilla, cuando salta, cuando se quebranta y uno, o sea, allá en el corazón dice, uy, no, o sea, ¿sí? Cuando los bautizos, cuando tantas cosas y uno allá en el corazón se permite esto, yo quiero que usted tenga muy claro realmente qué es fanatismo, porque nos van a decir que somos fanáticos. O sea, si se lo dijeron a David, ¿verdad? Que además después de que esto pasa en Primera de Crónicas 16, que es el siguiente capítulo, él le canta una canción, le compone una canción al Señor y se la canta para que todo el pueblo la escuche. Yo le digo, si nos tenemos que preparar, nos van a decir, si no lo han hecho ya, nos van a decir fanáticos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el fanatismo y cuando yo leí esta definición, yo no sé si le va a pasar lo mismo a usted, pero dice así, el fanatismo es una actitud de adhesión y defensa incondicional de una persona, doctrina, religión u otra causa. Se caracteriza por una pasión extrema. ¡Ah! Cuando yo leí eso, yo dije, Jolitas, yo soy una fanática. Sí, o sea, todo lo que dice ahí es, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, si a mí me dicen que es una actitud de adhesión a la palabra, al Señor, a la obra de Jesucristo, de defensa incondicional, o sea, de que yo voy a decir, o sea, qué pena, pero eso no lo dice la Biblia o eso lo otro, de una persona que es Jesús, de la doctrina, que es la palabra. Y dice, se caracteriza por una pasión extrema y yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero más pasión por ti. Entonces, el alivio viene con la siguiente parte de la definición. Y dice que anula el sentido crítico y puede llevar a la intolerancia e incluso a conductas irracionales y violentas. Entonces ahí ya sí dije yo, bueno, no, en esa parte sí no. Y creo que es importante que nosotros tengamos esto claro para que, uno, no caigamos en un fanatismo, ¿sí? Y dos, podamos de alguna manera tener defensa en dado caso de que alguien no conozca bien lo que es ser fanático o en caer en fanatismo y poderlo, pues, argumentar bien. Ahí vemos en Primera de Crónicas 15:29 lo que pasó con Mical. Y vamos a ver aquí rápidamente 4 aspectos de lo que es el fanatismo y lo que trae. Uno es el radicalismo, ¿sí? Que son posturas extremas e inflexibles. Entonces, yo creo que es importante que le hagamos el filtro con estas 4 cositas a cómo usted está viviendo realmente su relación con el Señor. O se le está convirtiendo en religión o se le está convirtiendo en fanatismo, ¿sí? Cuando tenemos intransigencia, que es un rechazo a cualquier análisis crítico o reflexión, o sea, no permitimos, ¿sí? Que haya un análisis, una crítica o una reflexión. Cuando tenemos autoritarismo, que es una imposición de una cultura, creencia, estilo de vida sobre los demás, yo lo impongo. O sea, no estoy dispuesta a escuchar cosas diferentes, no estoy dispuesta a entrar en un diálogo, a poder sustentar incluso bíblicamente, ¿sí? Cierro absolutamente toda puerta. Y yo no sé si usted se identifica aquí, ¿no? No usted se identifica, sino que identifica cómo esto sí se está dando hoy en día con muchas de las ideologías que nos están queriendo poner. Entonces, eso sí es fanatismo. Y la última es la falta de apertura, la negación a escuchar o considerar opiniones diferentes. Y en esa parte yo lo animo mucho porque como padres necesitamos tener estos puntos de alerta muy frescos, ¿sí? Porque cuando estamos
evangelizando, cuando estamos pastoreando a nuestros hijos, necesitamos hacer una diferencia. ¿Yo estoy adoctrinando a mi hijo o realmente lo estoy llevando a tener una relación con el Señor? Y necesito evaluarme en esta parte del fanatismo. Y finalmente, ya para cerrar, quiero ponerles un pedacito, perdónenme aquí, son 3 minuticos, de una parte de Primera de Crónicas 16 que me gusta mucho para que podamos vivir. Yo quiero que usted como que entienda qué era lo que David estaba viviendo en ese momento y que esa pasión que David tenía por traer el arca nuevamente a casa, a, ahí a Israel, se nos pegue también a nosotros, ¿sí? Que nosotros seamos realmente esos apasionados por el Señor y, y podamos disfrutar cada vez de la presencia del Señor, tengamos un lugar en nuestra casa especial. Yo digo, mire, así como David preparó un lugar especial, usted tiene que estar preparando su casa continuamente. Yo a veces les digo, chicas, oremos por este lugar, unjamos este sitio, estas cosas pasaron, esto, lo otro, vengan, hay que limpiar aquí, hay que orar específicamente por esta parte, porque si nosotros queremos realmente la presencia de Dios, nosotros necesitamos preparar nuestra casa para eso. El Espíritu Santo tiene un peso de gloria muy grande y me acuerdo mucho de este ejemplo que una vez dieron en una prédica donde decía que había una persona que era muy gorda, muy gorda, muy gorda, y que le daba pena entrar a la casa de las personas porque a veces no habían sillas que pudieran resistir su peso. Y solamente entraba por un ratico, saludaba y volvía y se iba. Y él, era digamos, un ejemplo para ilustrar a veces cómo es el Espíritu Santo en nuestra vida. Tiene un peso de gloria tan grande que si nosotros no tenemos en casa un lugar que pueda sostener, obviamente, pues dentro del el ejemplo, porque yo sé que la gloria de Dios obviamente no la podemos resistir, pero podamos acoger al Espíritu Santo en nuestra casa de una forma que no solamente Él venga para visitarnos un ratico y nada más. O sea, no me puedo quedar allá mucho tiempo porque nuestra cotidianidad, nuestra vida, nuestras palabras, nuestro lenguaje, las cosas que hacemos, la forma en cómo vivimos, no le da para quedarse más tiempo. Entonces, así como David realmente preparó un lugar para el arca, continuamente nosotros preparemos esa presencia del Señor, esa intimidad. Él dice allí, búsquenle de continuo. Entonces, vamos a escuchar 3 minuticos de este último capítulo y cerramos. Compañeros levitas, esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor, nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro.
Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y gozo llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones, para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó: Amén. 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 Bueno, ese era el pedacito que les quería mostrar allí de esa lectura que me pareció súper, súper, súper linda. Y quería cerrarles con esto. Vemos ahí cómo David enfatiza que todas las naciones deben conocer a Dios, todas las naciones deben enterarse de las maravillas que el Señor está haciendo. Es algo que no debe ser ocultado, ¿sí? Y lo primero que hizo David una vez es coronado rey y ya está, o sea, pasó todo su momento difícil de persecución con Saúl, es traer la presencia de Dios. Ese es el tipo de presidente o de dirigente que a mí me gustaría. Uno dice, alguien que diga: oiga, lo primero que yo necesito acá establecer nuevamente, después de todo este desorden, de todos esos ídolos, de toda esa cosa que ha venido, es volver a establecer la presencia de Dios. Y finalmente lo que después David hace cuando termina de hacer esta canción es mandar a todos a su casa, y dice: luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Yo no sé si usted se da cuenta, pero para que él hubiera podido cantar esa canción, o sea, yo veo que él era un espontáneo de Dios, ¿sí? Y él conocía tanto a Dios que él podía decir cosas acerca de él, de su carácter, de lo que a él le gustaba, todo, y le fluía. Y yo digo, nosotros podríamos ahorita contarle a nuestros hijos todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra familia, en nuestros hijos. ¿Tenemos cosas para contar? ¿O simplemente nosotros vemos que, ay, bueno, sí, el Señor me sanó de esto, como nos contaba Adri hoy, de su muela, ¿sí? Yo digo, eso lo tienen que saber por generaciones, porque si usted ve el pueblo de Israel, cuando moría el líder,
sea, cuando murió Moisés, llegó Josué. Y cuando murió Josué, la siguiente generación ya no se acordaba de lo que la generación anterior había pasado. Y por eso siempre que Dios se acercaba a ellos a decirles, les decía, yo soy el Dios que los sacó de Egipto. O sea, como que miren, me toca volverles a contar el cuento, ¿sí? Y eso es algo importante. Tu relación con Dios depende de tus líderes. Va a estar viva solamente mientras estés en esta iglesia, mientras el pastor te esté diciendo, oye, ¿por qué no viniste tal día? Oye, si estás haciendo esto, oye, ¿sí? Cuando el Señor te saque por alguna razón a otro lugar, ¿sí? ¿Cómo va a seguir tu relación con Dios? ¿Va a seguir apasionada o te vas a olvidar de cuáles eran las ordenanzas y vas a empezar a hacer las cosas a tu manera? Son cosas que tenemos que empezar a reflexionar, a tener ahí en alto y pues cerremos hoy este tiempo haciendo lo que David hizo, ¿sí? Y es bendecir a nuestra familia. Yo espero que ahorita usted o dentro del tiempo, no sé cómo van a ser el tiempo de intercesión ahorita, pero que usted pueda hoy bendecir a su familia. Está sacando tiempos intencionales para bendecir a su familia, para contarle algo de lo que el Señor le ha revelado, algo que el Señor ha hecho esta semana y que esos testimonios sigan vivos de generación en generación. Que por allá los bisnietos de Adri puedan decir, a mi abuelita el Señor le sanó su muela y por eso es que ella no perdió su diente ese día, ¿sí? Y nosotros tengamos también para contar y seamos unos apasionados del Señor. Amén. Amén. Amén, excelente, excelente. Gracias, Mari, que súper.